del tema de las enfermedades laborales que tienen que ver con el sistema músculo-articular. En muchos de los libros se encuentran como sistema o enfermedades del sistema osteomusculo-articular, pero realmente cuando uno se pone a mirar la presentación de enfermedades de tipo óseo como consecuencia del trabajo, son demasiado escasas. Podríamos decir que son exiguas, pues son demasiado pobres, si es que en algún momento existen y si no es que se relacionan con otro tipo de actividades y no con la actividad propiamente laboral. Básicamente, lo que sí se puede afectar en en los huesos, pues es cuando ocurren los accidentes, principalmente generando esas lesiones que conocemos con el nombre de fracturas, que veremos en la próxima presentación, obviamente, pero no constituyen enfermedades porque en la mayoría de los casos, pues se producen como consecuencia de los accidentes. Pero frente a las enfermedades osteomusculares, pues básicamente, o musculoarticulares, estamos al frente de la principal causa de consulta en medicina del trabajo. Es la primera, la segunda habíamos dicho ayer que eran las dermatosis o las dermatitis ocupacionales, y básicamente son ese conjunto de enfermedades que afectan por definición los huesos, que les estaba comentando que no es lo más frecuente, las articulaciones, los músculos y los anexos, principalmente los tendones y los ligamentos, y que son favorecidas, producidas o agravadas de alguna manera por la actividad laboral. Son conocidas en términos generales como lesiones o desórdenes por trauma acumulativo, cuya sigla es DTA, y específicamente es una lesión por un daño físico que se va incrementando por un trauma que va siendo repetitivo o que se va dando en el tiempo y que se caracteriza por sobreuso de las articulaciones y de las partes blandas, o sea, de los músculos, los ligamentos y los tendones. Básicamente están relacionadas con tres elementos que desde el punto de vista de la ergonomía son claros de plantear. Primero, los movimientos repetitivos son la primera causa o uno de los primeros elementos importantes para ocasionar este tipo de afectaciones o de lesiones. Lo segundo, los sobreesfuerzos, es decir, generar un esfuerzo superior a la capacidad que tiene las articulaciones para que se pueda, para el levantamiento de pesos, para el levantamiento de ciertos tipos de cargas. Y el tercer elemento son las posiciones inadecuadas, es decir, utilizar las articulaciones en posiciones que no son anatómicas, generando obviamente en ellas un aumento o una probabilidad de irlas dañando progresivamente. ¿Por qué se llaman por trauma acumulativo? Pues básicamente porque es no es una lesión que se presenta de manera súbita como ocurre en el accidente. Yo iba caminando, me caí o estaba trabajando a 2 metros de altura, me caí y se produjo una fractura de un hueso, sino que estas lesiones se van dando en el tiempo, básicamente por la presencia de uno de estos tres elementos o en algunos casos dos o tres de ellos, porque es factible que en algunos trabajos encontremos que hayan movimientos repetitivos, que haya o que se presenten sobreesfuerzos y que se presenten posiciones inadecuadas, lo cual obviamente va generando mayor celeridad en la presentación de estas enfermedades. Como decíamos, son enfermedades supremamente frecuentes. En los Estados Unidos se calcula más o menos entre el 2010 y el 2015 aproximadamente que los gastos por las enfermedades producidas por trauma acumulativo eran del orden de los 90 millones de dólares anuales por costos directos y que por costos indirectos se perdían más de 2.1 billones de dólares en los Estados Unidos. En Canadá, por ejemplo, en el 2003 se reportaron más de 520,000, o sea, más de medio millón de lesiones por trauma acumulativo, y estamos hablando de países, obviamente, que tienen
todos los elementos del mundo para evitar que esas lesiones se presenten. O sea que, de alguna manera, por su obviamente frecuencia o por su obvia frecuencia, estamos frente al principal problema de enfermedades originadas en los trabajadores en nuestro medio. En Colombia, las ARL, pues las ARP en su momento y el Instituto de los Seguros Sociales, pues han sido o han llevado registros muy inciertos porque recordemos que en Colombia no se hace una adecuada calificación de la enfermedad de origen laboral. Realmente Colombia es un país con un subregistro muy, muy importante y espantosamente patrocinado por ¿quién? Por las propias ARL que de alguna manera pues les toca calificar la enfermedad, pero son ellos mismos los que pagan. Entonces se va convirtiendo en un círculo perverso en el cual, pues si yo pago, obviamente lo que hago es negar sistemáticamente el origen de la enfermedad como de origen laboral. Entonces, las cifras en Colombia, las cifras estadísticas en Colombia, ni siquiera son manejadas por el Ministerio de Trabajo, y se los digo pues de una fuente directa que es del Ministerio de Trabajo, porque pues he sido miembro durante varios años del Comité Seccional y del Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo para el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. Entonces, esas estadísticas ni siquiera las maneja el Ministerio de Trabajo, sino que son manejadas por eh, una entidad que aglutina o que agrupa a todas las aseguradoras en nuestro medio que se llama Fasecolda. Entonces, es decir, si ustedes van o necesitan algún tipo de estadística en Colombia, no se dirijan al Ministerio de Trabajo, sino que diríjanse a Fasecolda, que allí van a encontrar más fácil las estadísticas. Pero como les decía, son estadísticas muy sesgadas, son no son coherentes con la realidad que nosotros vivimos. Colombia sería Fasecolda la que maneja realmente la estadística y que es una estadística que no es muy real debido a esa perversión que hay en nuestro sistema de que quien califica es el mismo que paga, entonces obviamente las calificaciones pues no son las más adecuadas en el origen de las enfermedades. Existen unos factores asociados para la presentación de las enfermedades musculoarticulares y esos factores asociados son, primero, los factores de tipo individual, es decir, hay personas que tienen una mayor tendencia, llamémoslo así, a presentar este tipo de lesiones. Y entonces estamos hablando de personas, por decir algo, con características antropométricas importantes que están asociadas con este tipo de enfermedades. Por ejemplo, un factor protector para que no me den estas enfermedades es obviamente la realización de ejercicio, el estar en forma, mantener un peso normal, es decir, son elementos que de alguna manera protegen contra la presencia de estas enfermedades. Entonces, condiciones como la falta de ejercicio, condiciones como el sobrepeso y la obesidad, condiciones como el hecho de sufrir enfermedades coadyuvantes o enfermedades crónicas como diabetes, como enfermedades como dislipidemias, enfermedades como obviamente como ciertos tipos de enfermedades autoinmunes, pues todas son elementos o factores que propician que se presenten estas enfermedades en los grupos poblacionales. El segundo factor asociado son obviamente, los factores asociados al trabajo, en los cuales, pues obviamente, el tipo de ocupación y las condiciones de trabajo tienen todo que ver con eso, en el sentido de que se presenten esos movimientos repetitivos, de que se presenten esos sobreesfuerzos o que se presenten esas posiciones inadecuadas en el ámbito laboral. Y el tercer elemento que cada vez va adquiriendo más fuerza en las lesiones de tipo musculoarticular son los factores psicosociales asociados o no con el trabajo. Indiscutiblemente, el estrés es un factor que tiene mucho que ver con la presencia de pronto de enfermedades o de patologías de este tipo. No es raro, por decir algo, y algunos de ustedes seguramente lo han sufrido, que cuando algunos de ustedes está sometido a un estrés por una situación o personal
o desde el punto de vista laboral empiecen a aparecer dolores, por decir algo, a nivel del cuello, dolores a nivel de lo que es la región lumbar, que obviamente son generados por contracturas musculares producto del exceso, por decir algo, de adrenalina que se produce en un paciente que está sometido obviamente a una situación de estrés. Entonces cada vez vemos cómo adquiere mayor importancia ese factor de riesgo psicosocial en la presentación de estas enfermedades de origen musculoarticular. Básicamente, entonces, las enfermedades musculoarticulares en el ámbito laboral, las podemos dividir en tres grandes grupos o áreas anatómicas. Una, las del miembro superior, que son las que más comúnmente se presentan o que tienen una frecuencia importante. Segundo, las de la columna vertebral, principalmente localizada en la columna lumbar, que también es una muy frecuente, y en el miembro inferior solamente se presentan algunas patologías, no son las más frecuentes, ni son las más, ni son las que más, llamémoslo así, vamos a encontrar en la práctica profesional, pero que tienen de alguna manera una relevancia importante porque generan periodos de incapacidad relativamente largos. Entonces, en el miembro superior, pues tenemos todo lo que eso se conoce con el nombre de el hombro doloroso, que es un gran síndrome que aglutina otros síndromes de alguna manera, como la capsulitis adhesiva, como la bursitis, como el hombro congelado, como el síndrome del manguito rotador, etcétera, etcétera, que todas se caracterizan específicamente por presentar, obviamente, dolor en el hombro. A nivel del codo, encontramos las epicondilitis lateral y medial y el síndrome del túnel cubital como las patologías con mayor frecuencia se presentan. En el miembro inferior, pues no es tan frecuente la presentación de las enfermedades, son más frecuentes los accidentes y a nivel de la columna vertebral, pues hay dos elementos de los que hablábamos ahorita, que son la columna cervical y la columna lumbar, que son los dos lugares que no tienen, llamémoslo así, un sustento adecuado desde el punto de vista anatómico en las que se presentan las principales patologías. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Hablemos entonces de el hombro. Vamos a hablar en términos generales de el hombro doloroso. El hombro doloroso está compuesto, como les decía ahorita, de un sinnúmero, de un buen número de patologías que están asociadas y que se caracterizan específicamente, como su nombre lo indica, por manejar dolor a nivel del hombro. Dentro de ellos están la capsulitis adhesiva, el síndrome del hombro congelado, el síndrome del manguito rotador, la bursitis del hombro. Es decir, hay 4, 5 o 6 patologías que todas están o que afectan esa articulación del hombro. Recordemos, perdón, que la articulación del hombro es una articulación que no tiene una base de sustentación amplia, como por ejemplo si lo tiene la cadera, que sería pues el símil o la comparación más clara a nivel de lo que es la articulación del hombro. La articulación de la cadera pues tiene una cavidad ósea que admite pues obviamente sobreesfuerzos muy grandes, mientras que en el hombro pues básicamente es una articulación muy inestable que específicamente le dan la estabilidad los ligamentos, los tendones y los músculos que hay alrededor del hombro y obviamente la cápsula articular. Entonces, frente a cualquier sobreesfuerzo, frente a los movimientos repetitivos, frente a las posiciones inadecuadas, esa cápsula articular sufre y sufren obviamente los ligamentos y tendones que la sostienen y a su vez los músculos entonces que están unidos a esos tendones. Básicamente es una condición inflamatoria, o sea, una inflamación en el hombro que va a restringir el movimiento del hombro en términos generales. Se presenta dolor que es muy intenso a nivel de la región del hombro, rigidez de la articulación, es decir, hay una gran dificultad para manejar
el movimiento del hombro, y esos dos constituyen, el dolor y la rigidez, constituyen los dos principales síntomas de la enfermedad. Básicamente, entonces, la enfermedad se diagnostica o se hace por medio del examen físico. Básicamente, en ese examen físico, nosotros encontramos que al tocar el hombro y al evaluar, obviamente, la historia clínica del paciente, pues específicamente vamos a encontrar que la historia clínica y laboral del paciente, vamos a encontrar que se encuentra asociado entonces ese dolor con las actividades de tipo laboral. El tratamiento básicamente se hace a través de terapia con medicamentos antiinflamatorios, que pueden ser antiinflamatorios no esteroides o con esteroides, y la fisioterapia es básicamente pues como el otro elemento que nos lleva muchísimo a manejar el tratamiento. Muy bien. En el caso de la bursitis del hombro, pues también es otra patología que afecta el hombro, que ya no afecta específicamente la cápsula articular, los tendones, los ligamentos o los músculos, sino que afecta específicamente la bursa. Como nos decía ahorita la compañera, las bursas específicamente, vamos a aumentar aquí un poquitico, ¿sí? Pueden estar ubicadas en diferentes lugares del cuerpo. Entonces nosotros encontramos bursas, por decir algo, a nivel de lo que es el hombro, a nivel de la región patelar en la rodilla, las encontramos, por ejemplo, a nivel del codo y a nivel, por ejemplo, de la cadera. Específicamente, entonces, la inflamación de esas bursas es lo que constituye ese síndrome que nosotros conocemos con el nombre de la bursitis. En este caso, la bursa se encuentra en el hombro, principalmente ligada a qué? A los movimientos del tendón largo del músculo bíceps. Entonces está localizado principalmente en esta región del hombro. Específicamente, entonces hay dolor, hay imposibilidad para la flexión y elevación del brazo, son los dos síntomas principales de la bursitis. El diagnóstico también es clínico, no es necesario ni la resonancia magnética, no es necesario muchas veces ni la ecografía, la radiografía no sirve absolutamente para nada, porque estamos hablando de tejidos blandos y la radiografía obviamente nos va a servir única y exclusivamente para el diagnóstico de lesiones de los huesos. Entonces no justifica que muchas veces ustedes recomienden en su práctica profesional a los trabajadores o le digan no vaya para que le tomen una radiografía, cuando la radiografía no va a generar ninguna información, por decir algo, en este tipo de patologías. El diagnóstico se hace entonces, como les decía, con el examen físico y la historia clínica del paciente y la historia laboral. La línea principal de tratamientos es exactamente la misma, antiinflamatorios que pueden ser no esteroideos o esteroideos, y la infiltración en algunos casos tiene elementos que son importantes, y la fisioterapia también constituye otro elemento que de pronto es importante. Dentro de las enfermedades localizadas a nivel del codo, entonces vamos a encontrar la epicondilitis lateral. El epicóndilo humeral, como lo ven aquí en la gráfica, está localizado básicamente en la porción externa del hueso húmero, ¿no es cierto? En su articulación con el radio, ¿no es cierto? Y entonces en este lugar anatómicamente se insertan la gran mayoría de los músculos extensores de la mano y de los dedos. Realmente entonces en este lugar hay una inserción, ¿sí? Se originan más o menos unos 11 músculos que son los músculos extensores. Entonces, claro, cuando yo hago movimientos que hacen o activan esos músculos extensores de los dedos o del antebrazo, pues lo que se va a generar es una fuerza que excede la capacidad de resistencia de ese origen, de esa inserción de ese tendón, y entonces empieza a generar un dolor exquisito a nivel de esta región que nosotros vemos allí localizada. Básicamente, eh,
Hay dolor en la parte, no en la parte posterior, sino en la parte lateral del codo. En algunos casos se extiende hacia la parte lateral y puede extenderse a todo lo largo de lo que es el antebrazo y hasta el pulgar. Básicamente, el diagnóstico se hace también por el examen físico, la historia clínica y la historia laboral del paciente. Y el tratamiento en estos casos es terapia con antiinflamatorios, la infiltración, como lo vemos ahí en la diapositiva, se introduce una infiltración con un líquido que es un esteroide específicamente, generando la desinflamación, la inmovilización, obviamente, y el retiro de la exposición durante un tiempo prolongado. ¿Qué serían las actividades perdón, que generan en mayor medida este codo de tenista, que también se llama así la epicondilitis lateral? La, pro, estar en pronación radial de la muñeca con extensión, estar en extensión de la muñeca ejerciendo fuerza o levantando un objeto pesado, repetidas supinaciones y pronaciones, extensión de la muñeca con fuerza y pronación del antebrazo, como sucede, por ejemplo, cuando se juega al tenis. ¿Cuáles son las actividades típicas que generan esto? Entonces, atornillar, mire que yo paso de la supinación a la pronación de manera continua. El montaje de partes pequeñas, sobre todo, por ejemplo, a nivel de trabajos de electricidad en computadores, arreglando, por ejemplo, teléfonos, etcétera, etcétera. El martillar es también una actividad que, que maneja eso. El hacer los cortes, por ejemplo, en la carne, etcétera, básicamente en trabajos de carnicerías, la interpretación de instrumentos musicales. Recordemos que hay muchas personas y ese es un trabajo. La interpretación musical genera esos movimientos repetitivos principalmente, y el jugar tenis o el jugar bolos, que también no esporádicamente, sino el hacerlo de manera repetitiva, pues va a generar esa condición. Otra enfermedad localizada en el codo es el síndrome del túnel cubital. Recordemos que el nervio cubital, que es el nervio que inerva específicamente los dos dedos, el meñique y el anular, y parte del dedo medio, pasa inmediatamente por detrás del húmero en este lugar que se conoce como el túnel cubital. Ese lugar, yo pienso que todos los distinguimos muy claramente, porque en algún momento de la vida, pues hemos tenido el brazo doblado, lo bajamos rápidamente y nos golpeamos en la parte interna y posterior del codo. Y nosotros sentimos obviamente el calambre, porque ese golpe va directamente en el nervio cubital, e inmediatamente sentimos ese calambre o ese hormigueo que se va por todo lo que es el antebrazo y llega hasta los dedos meñique y el dedo anular. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el nervio cubital, el nervio cubital pasa por ese túnel cubital, se produce cuando, llamémoslo así, hay un engrosamiento de los tendones y empiezan a comprimir el nervio cubital. Básicamente se puede presentar en actividades cuando el trabajador dobla los codos, por ejemplo, al tirar hacia sí elementos que son pesados, extender los codos o levantar algunos elementos también pesados, o cuando se apoya mucho sobre la región del codo, se puede afectar o se puede sufrir una lesión que es directa a nivel de esos codos. ¿Por qué se caracterizan entonces los signos y los síntomas? Básicamente hay un entumecimiento de la mano, como una parestesia, pues como un hormigueo a nivel de lo que es la mano, principalmente comprometiendo los dedos meñique y anular. Puede haber torpeza a nivel de los movimientos, en algunos casos, cuando la compresión es muy severa, porque afecta obviamente las fibras motoras del nervio cubital. Y cuando hay un caso muy severo, pues se puede presentar atrofia de los músculos de la región cubital.
El diagnóstico se hace principalmente por examen físico, historia clínica, historia laboral del paciente, y el tratamiento exactamente el mismo. Antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, las infiltraciones y la fisioterapia y obviamente el reposo, que son fundamentales para este tipo de patologías. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades musculoarticulares que afectan la muñeca. El síndrome del túnel carpiano es una de las más importantes. Básicamente, el síndrome del túnel carpiano es una condición que causa debilidad en la mano por compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Básicamente, ¿qué lo causan? Movimientos pequeños, principalmente los movimientos de pinza que llamamos, o sea, cuando nosotros utilizamos el dedo medio o el dedo anular, o el dedo, perdón, índice, conjuntamente con el meñique, y, perdón, con el pulgar, y básicamente ese movimiento de pinza es el que genera de alguna manera mucho esos problemas del síndrome del túnel carpiano. Cuando hay movimientos repetitivos de las manos, cuando vamos a hacer, agarrar principalmente o algún objeto, algunas patologías asociadas como enfermedades de los huesos, nos decían ahorita que es bastante frecuente en personas que sufrieron fracturas de la muñeca o traumatismos de la articulación de la muñeca. Los cambios hormonales, de alguna manera, también son importantes. Es una enfermedad que se presenta principalmente en las mujeres y personas que sufren de trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes o el lupus eritematoso como enfermedad autoinmune, que también se presentan con mayor frecuencia. Eh, Básicamente, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? En primer lugar, hay debilidad en una o en ambas manos. El síndrome del túnel carpiano puede ser uni o bilateral. Hay dificultad para empuñar, dificultad para asir o agarrar objetos con ambas manos. Les comentaba que muy frecuentemente las personas se quejan de que al tomar el primer tinto de la mañana sienten como que se les fuera a caer. Dolor o adormecimiento en una o en ambas manos, especialmente en las palmas, se puede extender hasta el codo y que compromete principalmente los tres dedos, el pulgar, el índice y el dedo medio, y que pues, también es muy frecuente cuando pues en las personas que se transportan en transporte público, que dicen que cuando tienen que agarrarse, por ejemplo, de las barras pues del medio en el metro o en los buses, pues básicamente encuentran que las manos se les duermen y que no tienen que bajarlas y moverlas porque las sienten muy encalambradas. Sensaciones de ardor, hormigueo, sensación de hinchazón en los dedos, etcétera, etcétera. Dificultad para realizar los movimientos finos con los dedos en una o en ambas manos, y la dificultad o el dolor. A veces empiezan, por decir algo, a coser, a tejer, etcétera, etcétera, y tienen que estar parando permanentemente porque sienten que la mano se les encalambra. Y en casos ya extremos, en donde ya hay pues una atrofia prolongada, se puede presentar pues una disminución de la masa muscular a nivel de las manos. Básicamente, ¿qué actividades están asociadas? Pues estas son las anatómicas, ¿no es cierto? Repetidas extensiones, flexiones de la muñeca, rotaciones rápidas de la muñeca, desviación radial o cubital, movimientos de la muñeca con fuerza, con desviación, presión con la palma de la mano y el movimiento de la pinza. Y estas son las actividades laborales típicamente que pueden llegar a llevar al síndrome del túnel carpiano. Pulir, trabajos de montaje, teclear, en las cajeras, por decir algo, la interpretación de instrumentos musicales, los cirujanos, los quienes empacan, todo lo que es el trabajo doméstico está asociado con eso, el cocinar, la carpintería, la albañilería, la carnicería, el lavar a mano, martillar, etcétera, etcétera, son todos elementos que me pueden llevar a que se presente ese síndrome de túnel carpiano. Específicamente, este es, como vemos aquí en la figura, el nervio mediano, y cuya inervación es básicamente hacia estos tres dedos, aunque puede también o puede no
inerva la parte interna del dedo anular, mientras que el cubital pues inerva los que vemos aquí como en color normal. Entonces, todo lo que esté en esta zona, esa sintomatología, está asociada con qué? Con que este ligamento que vemos aquí, que es el ligamento anular del carpo, hace una compresión sobre el nervio mediano, ocasionando entonces una disminución en la inervación de la zona. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, en primer lugar, la clínica, el examen físico y ya aquí, ya sí se utiliza un elemento que es para evaluar la conducción nerviosa que viene antes de la muñeca y después de la muñeca, que es lo que se conoce con el nombre de electromiografía de conducción y que específicamente es el que hace el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Básicamente, el tratamiento es a través de colocación de férulas, ¿sí? El reposo, los medicamentos antiinflamatorios en los casos en donde no hay todavía una compresión muy severa del nervio. Cuando ya pasamos a un nivel de compresión en donde el nivel de transmisión nerviosa se ve afectado, entonces el único tratamiento real y que sirve es la cirugía o lo constituye la cirugía. ¿Qué hace la cirugía? Como no, se corta este ligamento anular y se libera la compresión que tiene este sobre el nervio mediano. En el caso de la tenosinovitis de Kerbein en la muñeca, es una enfermedad muy dolorosa que afecta a los tendones que se encuentran en la muñeca del lado del pulgar, principalmente el extensor propio del pulgar y el abductor largo del pulgar. Los tendones que van al pulgar están rodeados por una cubierta, ¿sí? Una especie que se conoce como la vaina tendinosa, que es el engrosamiento de esta vaina tendinosa que comprime el tendón del extensor largo del pulgar y el abductor corto del mismo pulgar. Entonces, cualquier movimiento con el dedo pulgar genera un dolor muy intenso en esta zona de la muñeca y eso es típico de la tenosinovitis de Kerbein. Básicamente, eh, entonces se produce cuando se usa mucho el pulgar o la muñeca, en particular en actividades donde el pulgar se mueve hacia afuera, o sea, hace la abducción de la muñeca, como por ejemplo cuando se esquía, pues aquí no esquiamos mucho, pero en el hecho de martillar y en nuestro medio principalmente llevar elementos o cargas de muy pesadas en la muñeca, como por ejemplo maletines, etcétera, etcétera, que generan como ese tipo de situación. Los síntomas son dolor cuando se mueve el pulgar a nivel de la muñeca, cuando se aprietan los puños, inflamación y sensibilidad en la muñeca, principalmente al lado del pulgar, y en algunos casos, como cuando se inflama demasiado la vaina tendinosa, se siente un sonido de un chasquido cuando se mueven los tendones, que obviamente va acompañado de un dolor supremamente intenso. Diagnóstico, relación con la actividad laboral, el examen físico, hay una prueba que se llama la prueba de Finkelstein, específicamente que la desarrolla o la realiza el médico, con la cual básicamente si esa prueba es positiva, pues específicamente casi que se hace el diagnóstico de la tenosinovitis de Kerbein. No es en muchos de los casos necesario ni la resonancia, ni la resonancia, perdón, ni la ecografía, y son inútiles y en algunos casos la infiltración y en casos extremos la cirugía. Básicamente, jóvenes, dejemos ahí. Ya la próxima clase, pues comenzaremos entonces para hablar de las patologías del miembro inferior y de la columna lumbar. Dejemos por el día de hoy aquí